Buenos días o buenas tardes, bienvenidos a este nuevo contenido de Jugamos como Nunca, un programa que en un nuevo formato arrancó el pasado lunes 23 de enero y que inauguramos estas secciones con una entrevista a Joel Santos, Managing Director de Wakatake Group, empresa japonesa que se encarga de más o menos traer a chicos japoneses jóvenes aquí a España a través de convenios con clubes, que allá en Japón tenéis también una escuela de fútbol donde organizáis una serie de entrenamientos y una formación con una metodología propia y que, aunque nos conocemos ya desde hace un par de años, yo hoy aquí vengo y no conozco absolutamente nada de Wakatake, o sea que te voy a hacer preguntas de todo tipo, así que buenas tardes, Joel, y bienvenido a esta inauguración por todo lo alto. Pues buenas tardes para ti también, Diego, y gracias por invitarme a este primer partido de tu proyecto. Y bueno, es un placer estar ahí contigo y hablar de Wakatake me encanta. Intentaré no extenderme más de la cuenta, que a veces no es fácil, porque siento mucho los colores de Wakatake. Y más hablando de fútbol. Eso siempre llama la atención. Y nada, vamos a ello. Pues claro. Pues cuéntame un poco cómo empezaste tú en Wakatake, en qué momento arrancas en la empresa y también cuáles son esos comienzos de Wakatake, su andadura, que como me comentabas, cuando nos conocimos arrancó con Takeshi, uno de los primeros futbolistas japoneses en emigrar al extranjero. Pues cuéntame un poco cómo arranca Wakatake y cómo arranca tu experiencia también en la empresa. Vale, te voy a contar primero cómo nace el proyecto, ¿vale? Literalmente el proyecto nace con la figura de Takeshi. De hecho, Wakatake viene de Waka, de Takeshi Nawaka, que es el apellido de Takeshi, ¿vale? Y Take de su nombre, Takeshi. Entonces el inicio se centra mucho en su figura, porque él fue un pionero. Él jugó a fútbol profesional en Argentina, en Chacarita, en segunda división, y en Fiorita, allá por el año finales de los 90. Entonces fue un pionero intrépido, porque cambió el mundo tokiota, porque él es de Tokio. Una época también complicada para salir del país y emigrar a un continente diferente a una distancia bastante considerable, o sea que tuvo que ser una buena odisea para él. Claro. Imagínate si hoy en día es un gran cambio, imagínate antes de internet, antes de los móviles, donde las distancias se sentían... Y hablar con la familia no estaba tan fácil. Claro. Entonces, él se va para allá, juega 4 años profesional allí en Argentina. Si no fue el primer japonés en hacerlo, de los primeros seguro, jugar profesional allí en Sudamérica. Y esta experiencia tiene un impacto enorme para él en su vida, porque como hablábamos, la cultura y la vida de Tokio con la de una localidad pequeña de Argentina, te puedes imaginar, es como darle la vuelta a una moneda, ¿no? Es muy, muy, muy diferente. Y esta experiencia le cambia la vida, porque digamos que abre su mente, abre su corazón a un nivel de impacto enorme, porque ve que salir de su realidad y explorar otra muy, muy, muy diferente le desarrolla en todos los sentidos. Entonces él vuelve a Japón en el año 2002 y inicia el primer proyecto de Wakatake, que son las escuelas de fútbol de Wakatake. Por corregirte rápidamente, una escuela fue el inicio en 2002 y hoy en día el proyecto se ha convertido en 15 escuelas pequeñitas. Entonces, digamos que es un mismo concepto, pero está dividido en 15 escuelas diferentes. Y repartidas por Japón. Repartidas por Japón. Principalmente en las zonas de Osaka y de Kanto, que es la región de Tokio. Son las dos principales zonas del país. Entonces, el punto central de la idea de las escuelas Wakatake fue poder exponer a los chicos, a los jugadores de fútbol, a conocer el mundo, usando el fútbol como conocer el mundo y descubrirse a sí mismos, usando el fútbol como plataforma para poder hacer esto. Reproducir un poco la vivencia de Takeshi. Sí. Entonces, esto es 2002, fast forward 20 años a 21 años, a 2023, pues efectivamente hemos conseguido construir un proyecto que tiene muchas aristas, que supongo que ya ahora profundizaremos. Y
Mi involucración con él, yo conozco a Takeshi en 2015 desde otra empresa diferente para la que yo trabajaba, y que bueno, hicimos varios proyectos juntos y en 2020 pego yo el salto a trabajar directamente para Wakatake y hasta el día de hoy. Pues buen momento para empezar a trabajar en Wakatake, ¿no? Porque te cogió con el COVID, o sea que pocos niños o pocos chicos pudisteis traer desde Japón a España para compensar esas experiencias. O sea, ¿cómo fue ese primer año o esos primeros 2 años de trabajo tuyo en Wakatake? Bueno, fue un reto precioso, la verdad, porque me di cuenta que estaba trabajando con, el buen sentido de la palabra, con unos locos determinados a hacer lo que consideraban que había que hacer. Y yo me encajo muy bien también en esa idea, y me explico. Decías antes que fue un momento complicado, sin duda. Imagínate todos los aeropuertos cerrados, todas las fronteras cerradas. Además, nosotros nos dedicamos a mover personas. Por eso mismo que... y personas pequeñitas. Pero en ningún momento de la pandemia prácticamente nosotros nos detuvimos. Como equipo buscamos un poco cómo sortear los obstáculos que iban surgiendo y hicimos proyectos prácticamente en todo momento de la pandemia. También además fue un momento como de reivindicación de lo importante que es el deporte, de lo importante que es bueno, todos los conceptos alrededor del fútbol y bueno, en un momento en el que, si recuerdas, estaba muy en entredicho si el fútbol había que limitarlo, si el deporte al aire libre era peligroso. Entrenamientos con mascarilla, campos cerrados, protocolos así un poco especiales. Eso es, hicimos de todo, entrenar con mascarilla, grupos reducidos, etcétera, pero en todo momento pensamos que a veces el remedio podía ser peor que la enfermedad, porque mantener a los niños durante 2 años encerrados en casa sin moverse, en vez de buscar una manera de quizá regular y proteger que hicieran deporte, pero al fin y al cabo que hicieran deporte para paliar toda esta... rodearse un poco de todo lo que estábamos viviendo y también pues eso, estar un poco en el exterior, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, conseguimos desarrollar programas en aquellas regiones de España a lo mejor que estaban siendo un poquito menos restrictivas. Recuerdo momentos, por ejemplo, en octubre del 2020, cuando tuvimos un programa en Huesca, con la Sociedad Deportiva Huesca. Estaba yo en Barajas esperando al grupo de chicos que vino de Japón con Takeshi y estaba la T4 absolutamente vacía y pues venir a 15 mini samuráis pequeñitos. Bueno, fácil de identificar también, ¿no? A la hora de llegar. Fue una época bonita porque me di cuenta que estaba en un equipo de personas que es un gusto trabajar codo con gente tan comprometida, un objetivo, ¿no? Entonces entiendo que, bueno, vosotros en España trabajáis con Takeshi, trabajáis directamente como siguiendo la línea que marcan desde Japón, que marca Takeshi, pero en España. Entonces, Takeshi, ¿cómo de involucrado está en el día a día de lo que sucede en España? Es decir, él viene con los chicos, él viaja antes, ya vive en España, pasa una parte del año en España, otra en Japón. Es decir, ¿cómo funcionáis internamente en cuanto a España? Bueno, igual que te he comentado antes que Takeshi, su figura fue la clave y la raíz desde la cual florece Wakatake en su inicio, a día de hoy Takeshi, y aunque me escuche y se ría, la realidad es que es uno más. Es la cabeza visible, pero esto es algo que todos hemos adoptado desde el primero hasta el último. Somos alrededor de 20 personas ya en los 3 equipos que tenemos, en Dubái, en Japón y en España. Y muchas veces este concepto se usa a la ligera o se dice de cara a la galería, pero creo humildemente que en nuestro caso es así. Wakatake es un equipo muy democrático. Es decir, Takeshi no es un dictador que diga esto se hace así, se marca así, sino que escucha y permite toma de decisiones y permite un poco trabajar en grupo. Permite y lo estimula. Takeshi es una figura ya muy reconocida en el fútbol japonés, tiene una plataforma digital, su blog, que es el más seguido del país, entonces él centraliza muchas de las conversaciones del ecosistema de familias y jugadores
que luego participan en nuestros programas. Pero por dónde va el barco es un constante diálogo entre el equipo de España y el equipo de Japón. En sentido de, el equipo de Japón está muy atento a qué es lo que quieren las familias, qué es lo que demanda la cultura, qué es lo que demanda el mercado, y nosotros en España estamos más en contacto con la realidad del fútbol del día a día aquí, con los clubes, con cómo están evolucionando los clubes en su área internacional. Entonces, muchas veces desde Japón nos pueden pedir algo que aquí marcamos que es muy difícil de lograr. Desde aquí podemos generar alguna oportunidad o marcar algún camino que desde allí puede tener sentido explorar. De hecho, creo que es uno de los... según te estoy contando esto, estoy pensando que realmente yo creo que esto es lo que hace posible lo que estamos consiguiendo. Que no hay una persona que impone una manera de hacer las cosas, que hay un constante generar de múltiples personas en equipo y que todos vamos a una. Entonces, pues intentamos adaptarnos mucho a las realidades de los clubes, lo que nos piden y a lo que nos piden las familias y buscar los puntos de encuentro para construir experiencias. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, vamos, voy a ir por partes porque si no nos vamos aquí a liar un poco los dos? Sí. Por un lado, ¿qué es lo que una familia japonesa que quiere que su hijo, digamos, continúe formándose y nutriéndose de diferentes experiencias, qué es lo que realmente busca en Wakatake? Bueno, todo inicia en los padres, ¿no? Los padres es, para explicarte un poco, estamos hablando de un perfil entre 30 y 45 años, una generación japonesa que es la primera que ha verdaderamente descubierto de manera presencial cómo es la vida fuera de Japón. Gente que ha estudiado másters fuera, gente que ha viajado a Europa porque ha tenido posibilidades económicas y logísticas de poderlo hacer. Y que, bueno, pues como pasa aquí, como pasa en todo el mundo, se ha dado cuenta que su cultura tiene cosas muy buenas, pero hay otras que a lo mejor no son tan buenas. Hay otro mundo más allá de la frontera. Claro, básicamente. En el caso de Japón y de este perfil de familias, de padres, se dan cuenta de, bueno, las limitaciones que hay en la cultura japonesa, que a todos, bueno, es difícil encontrar a alguien que te hable mal de Japón, ¿no? Sí. Eso es mi experiencia. Pero es cierto que no es una cultura perfecta. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, pues les cuesta a veces comunicarse, expresar sus sentimientos. Es una cultura muy jerárquica, muy directiva. Faltan pues lo que podemos tener aquí en Europa, en concreto en España, que es pues todo lo contrario. La espontaneidad, el cariño. Eso es, más contacto, contacto físico. Más creatividad, más el estimular que tú haces tu cosa, yo hago la mía. Sí. Y luego tenemos, evidentemente, el fútbol, que al final estamos hablando de todo menos de fútbol, pero realmente el fútbol es el canal. La herramienta de todo lo que hacemos. Siempre nos gusta decir, y es así, el fútbol es la herramienta, pero todos nuestros programas tocan conceptos de vida, pero la herramienta es el fútbol. Entonces, pues, ¿qué buscan las familias a través de Wakatake? Primero, experiencia, llevamos 20 años haciendo este trabajo. Segundo, red de contactos. Al final, al tener un equipo allí, pero al tener otro aquí, que está en contacto permanente con los clubes, con la liga también, que somos el primer partner de desarrollo de fútbol base de la liga en Japón. Sí. Entonces tenemos un ecosistema ya muy trabajado, familiar además, que colabora entre sí. Y bueno, pues estas familias reconocen que esta experiencia, esta red de contactos y por último el factor humano, creo que es un santo y seña nuestro. ¿Qué me refiero con esto? Primero, que los 20 miembros del equipo que te comentaba antes, si algo tenemos en común, es que todos hemos vivido experiencias fuera de nuestra casa a través del fútbol. Sí, y eso al final, quieras o no, te da ese conocimiento que tienes de lo que puede estar experimentando el niño una vez está en otro país, está en otra cultura. Eso aunque es. vaya acompañado de 2 o 3 compañeros que vienen desde su misma ciudad, al final también es difícil. Y yo, pues habiendo vivido fuera también, igual que tú, pues los primeros meses o las primeras semanas siempre son más
complicadas y de momentos de bajón, de tristeza, de oye, pues esto no es a lo que estoy acostumbrado, sino es otra realidad diferente. Y eso, el deporte, y en este caso el deporte de equipo como puede ser el fútbol, es una herramienta que yo creo que es perfecta para eso, es decir, formar parte de un grupo y sentirte dentro de un lugar y pertenecer a algo. Absolutamente. El conocimiento lo tenemos, pero aparte la pasión, el sentido, a veces no. Yo personalmente, y lo hacemos mucho en equipo, todas las mañanas le doy gracias al cielo por poder hacer este trabajo, porque al final las vivencias que yo he tenido de pequeño, de adolescente, de adulto joven, ahora nos podemos ganar la vida dándole la oportunidad de vivir lo mismo, algo que ha tenido tanto impacto en nosotros, a niños. Y eso es precioso. Sí. Eso es muy bonito. Yo, por ejemplo, que vengo de trabajar en banca años, sentado en una silla, un ordenador, he experimentado lo que es el trabajo por cumplir un horario y un sueldo, y esto es, pues es una bendición, ¿no? Entonces, esta combinación de factores y lo que decías, al final, bueno, hoy en día cada vez parece que hay una vida más de puertas para adentro, menos comunión entre las personas, menos capacidad de expresión, de conexión, más tenemos más capacidad de comunicarnos a través de los móviles y las redes sociales que estando así personalmente, tomándonos un café o charlando tranquilamente. Preferimos más. Estoy aquí con una videollamada, pero delante tengo a otra persona en otra mesa con otra videollamada diferente. A mí personalmente me pone enfermo, no sé si me estoy quedando un poco antiguo, pero me pone un poco enfermo cuando veo esto de lo que estás hablando. Entonces por eso creo tanto en una actividad como el fútbol, porque más allá de las partes negativas que pueda tener, como todo, que también las tiene, pero al final el fútbol es un deporte de equipo que te contacta con compañeros, te contacta además de una forma en la que es importante ayudarse unos a otros, tiene unos valores asociados. Por todo esto creemos mucho en lo que hacemos. Entonces, por resumirte, esa combinación de experiencia, red de contactos y factor humano y el sentimiento que le tenemos como equipo a nuestro trabajo es lo que creo que nos ha puesto en la posición bonita. Hablábamos ahora de los padres, de qué es lo que a los padres les llama de Wakatake o por qué les gustaría que sus hijos formasen parte de una experiencia que ofrece Wakatake. Ahora nos vamos a otro de los puntos que son importantes o son clave de Wakatake, en este caso en España serían los clubes de fútbol. Tenéis convenios o acuerdos con clubes como pues, el Real Betis Balompié, Real Club Deportivo La Coruña, Celta de Vigo, si no me equivoco seguís siendo con el Huesca. Son 13 clubes. 13 clubes en España. Mismo, de primera, segunda división y primera red. Entonces, de esos 13 clubes, claro, tener 13 clubes, imagino que el primero sería complicado de conseguir, pero los siguientes ya fueron más fáciles. Una vez ya ven el trabajo que habéis hecho, pues ya es más fácil poder decirles, oye, en tal sitio hemos conseguido esto, podríamos hacerlo aquí también. Entonces, ¿qué es lo que a un club de fútbol le llama la atención de Wakatake como para hacer un convenio y decir, vamos a traer aquí a 3, 4 chicos de Japón para que vivan aquí una experiencia en el fútbol español y en la cultura española? Pues te diría que la respuesta es exactamente la misma. Esa combinación de... Bueno, primero, algo importante que es que traemos a la mesa un mercado muy interesante para todos los clubes. Japón es un lugar muy interesante para todos los clubes por múltiples razones. No creo que me tenga que extender, pero cualquiera que nos vea y entienda de fútbol va a saber de lo que estoy hablando. Y luego, no es que lo diga yo, es que nos lo hacen saber casi diariamente, pues ser una empresa que tiene gran experiencia, sabe lo que hace, humildemente, tienen recursos y tienen recursos humanos y digamos de información personal, o sea, es decir, tiene recursos de todo tipo, de lo que ayuda a los clubes y ayuda a los niños también. Y que además perciben, que además creo que es lo más importante, que hacemos este trabajo poniéndole el alma, no te lo puedo decir de una manera más clara, pues esto creo que ha ido conquistando poco a poco
los socios que trabajan con nosotros y para ellos nos hacen saber que es un gusto trabajar con nosotros humildemente. Y esto es algo que a mí como responsable del proyecto me ilusiona y me obsesiona un poco sanamente el cuidar esto mucho en cada persona que entra en el equipo y en el día a día de todos nosotros. Insisto, esto que a veces suena muy tópico, pero que nosotros lo hacemos muy presente día a día. Sí, de corazón, lo vivís. El equipo es más importante que cualquiera de los miembros. Y yo creo que esto los clubes lo notan. En el mundo del fútbol ya sabemos todos que es a veces un poco complicado. Hay mucha agresividad. Muchos intereses cruzados, muchos... Igual tú vienes de Japón con Wakatake, una empresa, y resulta que ese club, alguien dentro del club que toma la decisión, tiene un amigo que también trabaja en otra empresa en Japón y a lo mejor no van tanto hacia... Igual Wakatake es la mejor opción que yo pudiera tener, sino más hacia... Yo tengo una relación de amistad y al final es así. Lea entre líneas ahí y ya creo que todos sabemos de qué estamos hablando, pero nosotros, el compromiso nuestro es poner pureza encima de la mesa en todo lo que hacemos, así que yo creo que esto se va notando. Antes de seguir con la siguiente pregunta, me voy a quedar con una de las palabras que has dicho ahora, que es socios. Es decir, es importante entender que cada club, cada padre y cada niño, y vosotros también sois socios entre vosotros, es decir, no es una relación de Wakatake hace esto, necesito una compensación económica o quiero una compensación económica, sino es más, Wakatake puede ofrecer esto, os podemos ayudar a cumplir vuestra misión o cumplir el objetivo que tengáis. Entonces, lo comentamos alguna vez, en esas primeras veces que me explicabas un poco cómo funcionabais, que realmente Wakatake al club le ofrece la oportunidad de traer chicos de Japón y abrirse un hueco en el mercado japonés, pero no es únicamente esa solución la que ofrecéis, sino es más, vamos más allá, es decir, estamos trayendo a niños de Japón de una edad determinada que van a interactuar con niños en España de la misma edad y van a poder nutrirse mutuamente de esa experiencia. Entonces, realmente los clubes le ofrecéis más que únicamente ese intercambio de te traigo unos niños, van a estar aquí X tiempo y luego se van a marchar. Bueno, has dicho mucho. Déjame comentar varios puntos, porque has dicho mucho, que me ha hecho reflexionar mucho. Por simplificar mucho nuestro trabajo, hay dos tipos grandes de programas o experiencias que hacemos. Experiencias cortas, cuando los chicos vienen o los equipos vienen a hacer un clinic un par de semanas o a jugar un torneo, asociado también con clubes. Y luego hay un trabajo importante que hacemos, que es los programas ya permanentes de inmersión. Ahora mismo hay en estos 13 clubes casi 70 jugadores que están permanentemente aquí. Algunos llevan varios años siendo un jugador más de la estructura base del club, escolarizados aquí y viviendo como uno más. Entonces, ¿y compitiendo también o no pueden competir? Es decir, aunque... No pueden competir. Esta es la limitación que existe por la regulación FIFA. Ellos no pueden competir. Se les buscan soluciones... imagino que amistosos o alguna cosa así. Amistosos, participación en torneos, etcétera, pero no pueden competir hasta que tienen 18 años. Entonces, nosotros venimos de hacer mucho trabajo en los programas cortos durante años. Y ahí sí que me encajaba más la idea de socios. Al transicionar a este programa de inversión, paralelamente, yo creo que ahora el concepto socios se queda hasta corto. Yo usaría otro más profundo, que es familia. Realmente es así. ¿Por qué? Porque, claro, tú imagínate, no eres padre todavía. No. Pero bueno, cuando seas padre. Comer huevos. Mandar a tu hijo de 10 años al otro lado del mundo. Sí. A vivir. O sea, realmente es algo intenso, ¿no? Para las familias. Claro, la comunicación entre las familias japonesas, Wakatake y los clubes, es una comunicación diaria, no constante, del día de semana, fin de semana, o sea, es un flujo constante. Vacaciones, por ejemplo, estas navidades hace unos días se me caía la lágrima de ver pues en múltiples ciudades de España cómo los jugadores pasaban las navidades con familiares de los
jugadores de cantera de sus clubes, Sí. o sea, la integración es más allá de, Sí, es total. de un trabajo, ¿no? Es total, sí. Es total, absoluta, ¿no? Entonces, a los clubes les estamos dando, claro, dices, les damos mucho más. Nuestra idea desde el principio era, vamos a trabajar juntos en, vosotros queréis que vuestro club se conozca en Japón. Hay múltiples maneras de hacer eso, maneras más comerciales o más marketingianas a nivel profesional, y luego está esta vía de entrar por el sentimiento de la base, ¿no? Entonces, este proyecto le da un toque japonés a los equipos de base, que es muy bonito para el japonés, pero también muy bonito para el jugador de cantera, pues por ejemplo aquí del Depor. Sí. Y esto es algo que hemos ido viendo día a día, es decir, imagínate un Benjamín, un Alevín del Depor, pues educativa y formativamente para ese grupo de benjamines, introducir un elemento cultural tan diferente abre la mente. Sí. No es lo mismo estar con 12 coruñeses que 11 coruñeses y un japonés. Sí. ¿No? Sí. Es más rico, ¿no? Sí, completamente. Entonces, a raíz de esa realidad, pues se genera también una historia, un contenido, una huella que dice, bueno, el Depor o cualquier club con el que trabajemos abraza la cultura japonesa desde la base. Y eso puede ser un inicio para que pueda desembocar, pues, por ejemplo, que una empresa japonesa quiera patrocinar al club porque ve que tiene un compromiso real. Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, las aristas del proyecto realmente son enormes. Sí, 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 exactamente. Tienen una relación, todas las partes tienen relación. Al final, el Wakatake ofrece una cosa, recibe otra cosa, que es ese reconocimiento y el seguir nutriendo esa experiencia, porque seguramente que desde el primer niño que habéis sacado de Japón a España o de Japón a Dubái hasta los que salen ahora han pasado muchísimas cosas. Seguro que han pasado muchísimas cosas y habéis cambiado. Algunos trabajan con nosotros ahora. Pues mira, eso ya es importante. Es decir, nadie va a conocer mejor cómo funciona Wakatake y la cultura de Wakatake que el propio niño. Claro, claro. Y hacia eso voy a ir ahora. Hemos hablado de Wakatake, hemos hablado de los padres y hemos hablado de los clubes. Pero aquí la parte más importante quizás sea el niño. Es decir, un niño que vive en Japón, que tiene sus 12 años, 11 años, 13, 14, los años que tenga, acostumbrado a una manera de trabajar, de entrenar, una cultura, unas bases ya asentadas durante su corta vida, de repente lo plantas en una cultura y en un lugar con una cultura deportiva diferente, con una cultura diferente, unas costumbres diferentes y una forma de ser diferente. Y una forma de ser mucho más afectiva, quizás, porque ellos no es que no sean afectivos, sino que es más de puertas hacia adentro. Pero gente, pues eso, más acostumbrada al contacto físico, al que pasa, nos saludamos, un abrazo, un beso. Es decir, yo tuve la experiencia, y por esto pues comento, que uno de los primeros 3 chicos que vinieron aquí al Depor, que vinieron contigo, tuve la oportunidad de conocerlos cuando llegaron al Deportivo y el mes que se marchaban de vuelta a Japón. Y claro, lo que veías era una completamente diferente. Es decir, cuando llegaron casi ni hablaban, no te miraban. Cuando se marchan, abrazos, la mano, besos, corriendo, gritando, hablando. Es decir, claro, y con esto ya acabo yo y te dejo hablar a ti, que al final me enrollo siempre, pero ¿cómo es, por un lado, esa llegada a España, pero por otro lado, cómo es el regreso a Japón? Es decir, cómo es de vivir todo esto durante 6 meses, 1 año, el tiempo que sea, pero luego tengo que regresar y regreso allí, pero vengo ya con unas costumbres que he cogido allí. ¿Cómo es ese para el niño? ¿Qué supone? Sí, no te has extendido para nada. Está muy bien explicado lo que has querido decir. Mira, los inicios son complicados. Tú lo has dicho, es cambiar de mundo. Con lo cual, sobre todo escolarmente, porque al final, futbolísticamente, lo que hablábamos antes, la cultura japonesa tiene muchas cosas a mejorar, pero muchas buenas. Una de ellas es
al ser tan directiva y tan disciplinada, los chicos escuchan muchísimo e interpretan muy bien. Entonces encajan muy bien futbolísticamente, aunque no hablen el idioma cuando lleguen, escuchan al entrenador, interpretan, encajan rápido a nivel entrenamiento, a nivel grupal. Sí. Entonces, al final con el fútbol todo es más fácil porque están jugando. Donde sufren un poco más es en el cole. No hablan el idioma, imagínate, les vienen por todos los lados cuando llegan, ¿no? Sí. Pero lo que tú has dicho, o sea, y esto ha sido algo que a mí, pues es otra de las cosas que me ha ido emocionando con el paso de los años, ver que lo que puede aportarles España a lo que ellos traen de base como japoneses, les complementa mucho. Independientemente de que sufran al principio, lo que no se pueden imaginar es cómo les va a aportar en toda su vida, independientemente de que lleguen a ser futbolistas o no, hagan lo que hagan. El tener la base japonesa, pero tener una experiencia aquí les complementa muchísimo. Y en el programa de inmersión, solo 2 jugadores de los 70 que hay ahora mismo se han vuelto. O sea, es la tercera temporada esta de este programa. Sí. Todos los que empezaron en la primera y en la segunda repiten en la tercera, menos 2 jugadores que se tuvieron que marchar por diferentes motivos personales, con lo cual el proyecto vienen a largo plazo, no vienen solo para estar una temporada aquí y volverse. De ahí la inmersión, de ahí buscan establecerse aquí a largo plazo. Y bueno, a mí me ilusiona mucho por lo que te comentaba al principio, porque evidentemente la dificultad de llegar a ser futbolista profesional es inmensa. Sí. Sea el japonés, español o de donde sea. 99% no va a llegar, 99,9%, de hecho estadísticamente, pero me atrevería a decir que un porcentaje grande luego va a estar involucrado en Wakatake. Y lo que yo a veces proyecto es, hay un par de compañeros míos que han hecho proyectos con Wakatake y luego están con nosotros, pero no tan permanentes como ellos. Sí. Que puedan estar 5, 6, 7 años en España y luego sean embajadores nuestros. Bueno, pues yo creo que tenemos un futuro bonito. ¿Y cómo influye lo que es la filosofía y la cultura japonesa en la forma que funciona Wakatake? Tanto en las escuelas, que tenéis las 13 escuelas, si no recuerdo mal, las 13 escuelas que tenéis en Japón, como el convenio que tenéis con Michel Salgado en su escuela en Dubái, y aquí en España con los clubes que tenéis como socios. Influye muchísimo. El espíritu, filosofía y valores de Wakatake es muy japonés. Y es un marco de referencia que además trabajamos continuamente. Takeshi y yo, pues como responsables de los equipos principalmente, al final cada día vamos teniendo, porque todo va creciendo, cada día vamos teniendo menos tiempo para estar gestionando proyectos en la trinchera y nuestra función pasa a ser más gestionar o guiar a los equipos de gestores de proyecto. Con lo cual, nuestra principal responsabilidad es que aparte de hacer nuestro trabajo se haga con valores, por lo que te decía al principio, porque creo que es un santo y seña por el cual las familias nos eligen y los clubes nos dan las oportunidades. Entonces, ha sido una manera más orgánica para él, porque él es japonés y todos estos conceptos los ha aprendido desde la cuna y en la escuela. Y por mi parte, pues de una manera más académica a lo mejor, porque la cultura japonesa en este punto específicamente de la ética, los valores, etcétera, siempre me ha parecido muy interesante y muy atrayente. Lo impregnamos en todo lo que hacemos día a día. Siempre, por ejemplo, en nuestros equipos no solo se permite el error, sino que se estimula, porque si te equivocas, normalmente significa que estás haciendo cosas, pero es muy importante cuando te equivocas para nosotros asumir los errores. No echarle la culpa a la persona de al lado, hacer una reflexión de qué he podido hacer yo mejor. Es decir, para nosotros es muy importante el cómo se hacen las cosas. Muy, 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 muy importante. De verdad, lo más importante. Mucho más allá de la rentabilidad económica en un proyecto, de cualquier otra cosa. Porque al final trabajamos con personas y, como decíamos al principio, ¿qué diferencia Wakatake de otras empresas? Pues que, aparte de tener una experiencia y una manera de hacer las cosas, que cada paso que vamos dando se va subiendo en esa experiencia, ok,
pero si no se cuidan estos detalles, creo que la sostenibilidad futura será menor. Como comentábamos siempre, porque al final el nexo del que siempre hablamos es fútbol, Japón, y a partir de ahí vamos trazando nuestras conversaciones. Pero la cultura japonesa, por lo que se puede ver, es una cultura muy hacia lo colectivo, es decir, lo colectivo antes de lo individual. Sí. Y eso al final en el deporte se traslada. Lo hemos visto en el caso de este mundial pasado de diciembre en Qatar, con la selección japonesa, que siempre tenían siempre se les ha conocido por dejar los vestuarios muy limpios, respetar, pero también la afición que ha recogido pues, los estadios, ha limpiado las gradas, es decir, esa parte de lo colectivo va antes que lo individual. Y también con el ejemplo de Take Kubo, cuando en un partido lo sacan en el descanso y al final del partido le preguntan por esa situación y él simplemente, como cualquier otro jugador tendría que decir, o que debería ser más normal, el decir, el entrenador consideraba que era lo mejor para el equipo y yo pues entiendo que en ese momento yo tengo que echarme al lado y que entre un compañero desde el banquillo que entienda el entrenador que puede aportar mucho más. Y eso al final en nuestra cultura a lo mejor no lo tenemos tan dentro porque somos mucho más competitivos y queremos ganar nosotros y somos más individualistas. Y en este caso son mucho más de eso. Y al final también tener una empresa en la cual, aparte de tener gente de España, que comentábamos antes, tenéis gente de España o gente occidental, y también tenéis compañeros de Japón, al final la mezcla ayuda mucho a nutrir a unos y nutrir a otros. Ahí está el secreto de la Coca-Cola. Nosotros también, claro, imagínate si te comentaba antes el concepto de familia. Yo con Takeshi, Take, todos mis compañeros de allí, bueno, hay una cosa muy bonita en Wakatake, que no ha habido ni un solo trabajador que haya entrado a trabajar a Wakatake que haya salido. Todos los que han entrado se han quedado. Entonces, con algunos de ellos ya nos conocemos de hace una década. Son casi como familia, porque muchos viajes implican fines de semana, vacaciones. Entonces, hemos vivido mucho juntos. Tenemos una relación muy, en el buen sentido, de colegueo cercana. Sí. Nos decimos las cosas a la cara, muy claramente. Entonces, el estilo japonés y el estilo español latino, el punto medio, que es lo que buscamos constantemente. Cuando el español o el latino está yendo muy a la suya y está a lo mejor queriendo recibir mucha palmadita a su ego, desde Japón se les da la colleja de, oye, esto es un trabajo de equipo. Sí, somos una empresa, no eres tú solo. Es ese pensamiento constante de equipo y no individualista a veces tiene una limitación, que es que desde Japón no es tan fácil encontrar la creatividad o la proactividad para pensar en hacer cosas nuevas. A veces siempre tenemos que estimular y pinchar de, bueno, no os tenemos que decir desde aquí lo que hay que hacer, proponer vosotros también. Entonces, joder, eso es algo muy bonito para todos, porque te hace crecer. Sí, al final es decir, tener compañeros de los cuales tú puedas también aprender y puedas nutrirte al final, y que haya un buen ambiente de trabajo, obviamente, porque si no hay un buen ambiente de trabajo estamos todos jodidos, Pero ¿tú qué crees que es decir, cuál crees que sería el secreto? Si tuvieses que decir, oye, Wakatake está funcionando, está creciendo, ¿cuál crees que sería el secreto? La gente que tiene, los contactos que hay cada vez más niños, Takeshi, es decir, ¿cuál crees que es ese secreto de la empresa? Pues vamos a volver otra vez aunque seamos redundantes, experiencia, red de contactos y factor humano. El factor humano. El factor humano y todas las ramificaciones que tiene. Que somos un grupo de personas en Japón, Asia, España, Europa, que conocen muy bien sus realidades, que llevan más de una década trabajando juntos, que son una familia. En la práctica todo esto se nota. Y en un nicho en el que el trabajo es relativamente nuevo. ¿El nicho cuál es? Fútbol base internacional. Hace 10 años no había proyectos de fútbol base internacionales. Cuando yo empecé aquí, pues prácticamente éramos pioneros. Entonces,
es matemáticamente imposible casi encontrar esta realidad en otras empresas. A lo mejor dentro de 50 años pues hay más competencia, más casos similares, pero uno mira izquierda y derecha, no hay. Se han dado las circunstancias para que el equipo de Japón y el equipo de España, los dos aman tantísimo lo que hacen, que se han mantenido en ello y hemos juntado esfuerzos y fuerzas y nos hemos convertido en un equipo pues único. Entonces eso yo creo que es yo estoy seguro que preguntas a cualquier familia, jugador de cantera, club, y te va a destacar esto y que lo importante es Wakatake. Lo importante no es Joel, Takeshi, mi hijo. No, lo importante es el movimiento en la plataforma. Y el movimiento lleva asociado unos valores. Familia, educación, crecimiento. Todos estos, los conceptos y el movimiento es lo importante, no los egos ni las personas. Sí. Entonces, todo esto se nota, es algo. Hay veces en la vida que no todo se puede explicar con palabras, ¿no? Sí. Y esto yo creo que se impregna en todo lo que hacemos y es el resultado por el cual nuestro proyecto pues, se extiende nacionalmente ahora mismo. Y hay ganas de colaborar entre las diferentes, que eso es en este último año y medio, 2 años, lo que más orgulloso nos pone. En un mundo en general y un sector en particular donde hay muchísima competición, nuestro proyecto está consiguiendo colaboraciones, cooperaciones, sinergias. Y es bonito de ver. Y buenas sinergias además con grandes clubes a nivel nacional, internacional y también, es decir, eso al final, eso hace que también Wakatake pues sea reconocido a nivel internacional y sobre todo cada vez se conozca más la cultura japonesa. Es decir, no es lo mismo que venga aquí alguien a contarte cómo es la cultura japonesa a que tú estés experimentando y estés viendo a estos chicos jugando, entrenando o hablando mismo y puedas ver pues un poco cómo son, claro, que los sientas como parte, es decir, que los tengas cerca, ¿no? No que sean simplemente voy allí, los veo y es como si fuese un parque de atracciones. Es decir, voy a Japón de viaje, paso allí 5 o 6 días y ya pienso que sé cómo son, sino que los tengas cerca y puedas interactuar con ellos. Al final a los clubes también les nutre un poco para a la hora de llegar algún día a intentar fichar a algún jugador. Imagínate que llega el caso que el Betis quiere fichar a un jugador japonés, pues ya habrá tenido un caso cercano en el cual ha interactuado con ellos y sabrá más o menos cómo pueden pensar o cómo pueden sentir. Creo que hay muy pocas culturas que pueden decir lo que dice la cultura japonesa, que es que a todo el mundo le gusta estar cerca de un japonés. Es raro, ¿no? Escuchar a alguien que te diga, pues conviví con tal japonés y no me gustó, me sentí incómodo. No, normalmente es al revés. Tienen algo a nivel individual, a nivel cultural que atrae. Sí. Aparte yo recuerdo, es decir, aquí en Coruña tuvimos a Gaku Shibasaki, que yo creo que no vivió su mejor experiencia futbolísticamente y extradeportivamente a lo mejor por eso, porque aquí no se le entendía, es decir, no el club a lo mejor, sino en lo que es nuestra sociedad, en nuestra ciudad, a lo mejor no se comprendía muy bien cómo era él y él tampoco supo adaptarse. Es decir, son japoneses, por lo que se puede ver, y a lo mejor tú lo puedes saber más, son gente que necesitan sentirse a gusto en el entorno y tener buenas sensaciones, porque si no, todo lo demás ya no va a ser igual. Sí, coincido. Eso es lo que comentabas antes de los chicos que viste al llegar y al irse. Suelen venir como una flor cerrada y si tú les das cariño, ellos se abren. Sí, y aparte Gaku venía del Getafe, es decir, no venía de otro país, sino que ya había estado dentro de España y en el Getafe no había hecho malas temporadas. Pero aquí pues debió ser que no se llegó a adaptar a lo mejor a un poco a la ciudad. Y volviendo a una de las palabras que mencionabas antes, educación, ¿cómo ves que sean los japoneses en cuanto a la educación? Es decir, ¿cuál es su mentalidad o su visión de la educación? Y el ejemplo a lo mejor te lo pondría, ahora mismo tenemos aquí en la mesa una familia japonesa que entra a formar parte de Wakatake o que quiere que su hijo pues entrene y aprenda con Wakatake. Si tú encima de la mesa le pones la opción de Wakatake te va a llevar a un programa exclusivamente deportivo, de entrenamiento deportivo en Madrid
pongámosle en el Getafe. O Wakatake te va a llevar a Madrid a tu hijo a estudiar allí 1 año o 6 meses o el tiempo que sea. ¿Qué crees que escogerían primero? O sea, ¿cuál crees que sería su idea inicial? Bueno, la educación para nosotros es lo primero, mucho más importante que el fútbol, porque como decíamos antes, es que es más, el fútbol para nosotros es el vehículo de educación. Respondiendo a tu pregunta, el primer programa sería puntual, es decir, en los programas cortos no hay escolarización porque es un programa corto, aunque hay algo que me gusta mucho de la cultura japonesa, sobre todo de los 13 años para abajo. La educación primaria estimula los viajes deportivos como parte de educación. Es decir, vamos a España 10 días. La mentalidad no es, pierden clase. Sí. Complementan la educación. O sea, la mentalidad es más hacia van a aprender habilidades nuevas que aquí no les podemos enseñar. Ahí nosotros vamos retrasados. Aquí sí, en España, bastante. Lo siento si me he escuchado un docente, pero así lo pienso. Así es, o sea, es decir, aquí si vas al colegio, es decir, yo recuerdo, yo nunca fui de élite para nada, pero tenía compañeros que sí que competían a hockey o natación o atletismo a nivel nacional e incluso regional, y cuando tenían competición, alguno en algún momento en hockey tenía competición en Madrid, o tenía competición en Asturias, y se tenía que perder un viernes o un jueves. Los profesores, les costaba bastante. Dentro del mismo país. Sí. Esto es fuera, otro país, otra cultura. El impacto que tiene este viaje en un niño de 8, 9, 10, 11 Y esto digo que era un viaje de fin de semana, es decir, que se veían viernes, sábado y domingo o jueves, viernes, sábado. Sí, es decir, yo tampoco... creo que ese concepto es erróneo. No siempre estando sentado en una clase así 5 días por semana, 10 horas, siempre se aprende más que explorando. Yo creo que ese es un concepto ya antiguo. Sí. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, los programas de inmersión tienen... la base es que se escolarizan aquí. Entonces, es una decisión de vamos a transicionar su escolarización de un sistema que las familias que trabajan con nosotros consideran demasiado rígido, poco creativo, muy limitante, con sus cosas positivas, desde luego, pero ya, hasta los 10, 11, 12 años ya tienen una base y luego vamos a otro lugar a complementar lo aprendido. Estamos hablando de que trabajamos con clubes de primera línea, entonces estos clubes ya no, este espectro del fútbol base no es como, con todo el cariño y respeto, hace 20 o 30 años. Ahora esto ha cambiado mucho. Las canteras de los clubes profesionales, si tú no estudias y si no estás funcionando en el colegio, chao. Entonces eso se cuida, no solo por Wakatake, sino por los clubes. Los responsables de los clubes están reunidos con los responsables del colegio regularmente. Constantemente. Acabamos de hacer llamadas con las familias de Japón, los responsables de los clubes y de los colegios a la Navidad. O sea, es el punto central. Tú vienes aquí a educarte y a crecer escolarmente en España y luego tienes entrenamiento, la experiencia de fútbol en un lugar de élite. Pero lo primero es la educación. Yo te lo pregunto porque, recientemente salió a la luz una información de que un jugador que ahora mismo está despuntando en la Premier, pero es Karu Mitoma, japonés, que con 16 años tenía una oferta para jugar en primera división en la J-League, en la liga japonesa, en primera división, y decidió que no iba a fichar por ese club porque él estaba desarrollando un trabajo de universidad o de instituto en el cual él analizaba su toma de decisiones jugando al fútbol. Es decir, él quería sacar un estudio en el cual demostrase cómo se podía tomar mejores decisiones en el fútbol y cómo se podía superar a un rival en función de sus movimientos. Y lo que hizo fue muy sencillo, es decir, se instaló una GoPro en la cabeza cuando jugaba o entrenaba y pudo hacer un estudio en el cual demostraba que su toma de decisiones era mucho mayor cuando el rival estaba alejado. Es decir, no es nada nuevo, pero solamente la curiosidad de un chaval de 16 años por intentar demostrar el porqué de las cosas
y seguir educándose, seguir formándose, hacer el estudio de preparación de educación física, toda esa parte ya te da un poco una idea de cómo es la cultura y este chico al final, por resumir, el que quiera buscarlo, pues que lo busque más detalladamente la información, pero hizo un trabajo que hoy en día está considerado como uno de los mejores estudios en tema de preparación física allí en Japón y se utiliza como ejemplo en todos lados, porque fue capaz de demostrar con una GoPro cómo tomaba las decisiones en función de los movimientos del rival y en qué ocasiones superaba con mayor probabilidad a su rival. Posteriormente acabó ese trabajo, siguió entrenando al fútbol, consiguió un contrato en primera división en la J-League con el equipo que anteriormente ya lo quería, despuntó en la J-League, de hecho jugó con la selección japonesa y ahora pues, lo fichó el Brighton, lo cedió a Bélgica y ahora está otra vez en el Brighton. O sea que digamos que son una cultura, es decir, los japoneses en general, es una cultura muy de educación, lo primero la educación, estudia, y eso a lo mejor trasladado a España o a la parte más europea, a lo mejor lo hemos perdido. Es decir, antes sí que era mucho más estudia y luego lo otro es un hobby. Y si el hobby lo haces bien y se convierte en algo, lo puedes llegar a ser un profesional en eso, pero no te olvides de la educación. Sí. Entonces, eso es un pilar de Wakata, es decir, vosotros obviamente centráis todo en la educación y a partir de ahí los programas van saliendo. Absolutamente. El caso de Mitoma no lo conocía, lo buscaré, me parece muy interesante. Bueno, ellos, yo creo que el único lugar donde he visto la realidad de Japón ha sido Estados Unidos en cuanto a lo potente que es el fútbol en el espectro educativo. Sí. Me acuerdo de un viaje que hice a Japón hace años cuando conocí a Nobu, que es el director de marketing de Adidas, y me explicó unas estadísticas que me impresionaron mucho. Que todas las selecciones, la absoluta y las selecciones inferiores nacionales de Japón, tienen aproximadamente la mitad de jugadores que vienen de clubes tradicionales, sí, amateur, de fútbol, sí. Y la otra mitad de colegios, del sistema educativo. O sea, el sistema educativo nutre al fútbol profesional en la misma cantidad aproximadamente que un club. Que los clubes. Entonces, claro, a mí me impresionó muchísimo. Yo no sabía esto, lo sabía de Estados Unidos. La importancia del deporte universitario escolar. Pero en Japón también es así. Entonces, trasladado a lo que hacemos nosotros, pues repito lo que decía antes, es que desconozco de cuál será el pensamiento general, pero el nuestro te aseguro que es la educación es lo primero, porque las familias nos lo piden, los clubes nos lo piden y nosotros en nuestra creencia. Sí. Si yo trabajo con una base de personas y el 99% de ellas no van a llegar a ser profesionales del fútbol, si no pusiera énfasis en su camino educativo, sí. estaría haciendo algo muy mal, ¿no? Sí. Vosotros aquí, es decir, cuando entráis en un club, imagino que dais unas pautas al club sobre no cómo tratarlos en sí, pero sí cómo a lo mejor dirigirse a los niños, para que no haya tanto choque. Sí. Imagino que algo les comentaréis. Sí, bueno, realmente no tanto, ¿sabes? Tenemos confianza plena en ellos. Lo que sí que ofrecemos es un sistema de apoyo 24/7, tanto del equipo de España como de Japón. Es decir, primero es raro que den problemas, porque digamos hacemos un filtrado antes de que no cualquier jugador, tanto a nivel deportivo como a nivel actitudinal, participe en estos programas, con lo cual el que llega aquí ya, digamos, ha pasado una serie de filtros que a priori aseguran que va a encajar bien. Normalmente ya he hecho algún viaje corto a España, no es la primera vez que viaja ni mucho menos, etc. Y luego es mucha comunicación con el club, mucha comunicación con el chico,
y mucha comunicación con las familias. Mm. Y al final son personas, cada una es un mundo. Sí. Entonces yo creo que lo importante es apoyarle, cuidarle y darle apoyo por las tres partes. Bueno, ya para terminar y para no extendernos mucho más, te dejo con una última pregunta que es ¿cuál ha sido o cuál es tu recuerdo más bonito trabajando con Wakatake? Bueno, no es una pregunta fácil porque ha habido muchos, pero te voy a decir dos. ¿Puedo decirte dos? Los que quieras. Vale. Hoy mandas tú. Ok, mira, el primero me ha venido a la cabeza, fue hace no mucho, en verano del año pasado, de 2022. Fue la primera vez que iba a Japón después de 3 años por la pandemia, que ha sido unas restricciones tremendas las que ha tenido Japón. No podía entrar un extranjero desde marzo. Ni de coña, vamos, olvídate. Entonces, hacía, 2 años y medio que no iba por allí. Y hacíamos nuestro primer proyecto con el Bayern Múnich. Era muy especial para todos nosotros porque el Bayern Múnich, pues... Sí, vamos. Hacer un proyecto con el Bayern Múnich es como ya que firmas con el Madrid o con el Barça o cualquiera, ¿no? Sí. O con el Depor. Incluso con el Depor. El sentimiento seguro. Exactamente, es el mismo. Incluso más con el Depor. Pues seguro. Entonces, recuerdo perfectamente 7 de la mañana aproximadamente, prontísimo, el primer día dije, pues voy a echar un cable, a montar todo, porque siempre me ha gustado, sobre todo ahora, ¿no? La posición más senior o de más experiencia que tengo, intento recordar cuando pues, era un chavalín empezando y siempre agradecía cuando alguien me ayudaba a trabajo más de trinchera, ¿no? Sí. Entonces, eso intento recordarlo siempre y bueno, intento echar un cable siempre que puedo, ¿no? Entonces, llegando al campo, me di cuenta que ya había compañeros míos trabajando y el concepto de familia que te decía antes lo vi presente en este montaje y era algo que me había olvidado porque hacía 3 años que yo no iba a Japón a organizar un evento en equipo, un clinic, porque los programas individuales son más... Vienen los niños, los llevas a los clubes, no organizas... Es más acompañarlos. Sí, exacto, acompañar. Y entonces me encuentro a jugadores que van a participar en el clinic ayudando a llevar lonas, jugadores que ya son profesionales o que ya son adultos. Sí, ya son mayores, 18, 19 años. Padres, compañeros míos, Takeshi, la mano derecha de Takeshi, todos juntos a una, sin ningún tipo de división entre... No había rangos, no había nada. No había nada. Todos unidos, soldados rasos, todos. Trabajando por montar algo desinteresadamente para los niños. Y recuerdo llegar y tuve un momento casi místico. Pues dije, joder, qué orgullo poder formar parte de esto, ¿no? Ese fue un momento muy bonito porque me había olvidado, porque eso fue lo que lo hizo bonito. Me había olvidado de lo claro, tantos años, 3 años de pandemia. Al final también estabas con la venilla un poco ahí, a lo mejor más tal, por la pandemia, por todo ese no haber podido tener tanto... Fue un viaje muy emocional, sí, porque bueno, no ha sido fácil sobrevivir a la pandemia y tal, y bueno, ese sería un momento de los que me quedaría. El segundo, nuestro primer viaje a África. Nosotros hacemos un programa al año de visita a un país africano, en el que, bueno, tenemos contacto con una red de ONGs que trabajan usando el fútbol como vehículo para mejorar sus comunidades y nos integramos totalmente en la vida de estas comunidades durante una semana, ¿no? Entonces, bueno, viajar a África es un impacto muy grande en todos los sentidos porque, bueno, lo dejo abierto a que cada persona lo experimente a su manera, pero para nosotros fue muy, muy impactante, muy bonito, cómo te reciben allí, cómo valoran todo, cómo valoran que ayudes, etc. Y bueno, de hecho tengo varias de estas fotos en mi casa puestas, que las veo y me recuerdan la fusión instantánea de los niños japoneses con los africanos, que no puede haber más diferente cultura que un africano y un japonés. No entendían de estatus, de raza, de nada. Es que ahí el fútbol
pureza absoluta. El deporte al final. Pureza absoluta. Sí. Ves cómo se abrazaban, no había nada pero ni un segundo de barrera. Sí. Y entonces yo me acuerdo hacer aquellas fotos, además las hice yo, quedarme mirando y decir, joder, cómo nos lavan la cabeza, cómo nos dejamos engañar cuando crecemos. De caer en tonterías, pues voy a pensar de ti de manera diferente por el color de tu piel o por tu estatus. Y ese fue un momento muy, muy bonito, y desde entonces hemos hecho varios viajes, pero el poder que tiene el fútbol es inmenso. Sí, el deporte en general y sobre todo el fútbol es, no se sabe el por qué, pero tiene ese poder de unir a la gente y de conseguir que nos olvidemos de razas, religiones, culturas, de todo. Absolutamente todo, incluso de los problemas. Es decir, te metes a jugar al fútbol o a hacer cualquier deporte y se van los problemas durante esa hora y media o 2 horas que estás ahí metido y estás con otras 20 personas o 25 personas que están en el mismo momento que tú y que están peleando por lo mismo que tú. Y al final eso, pues, el deporte une. Y se dice mucho, y parece un cliché, pero el deporte al final une y hace que vayamos todos a uno. Y al final a lo mejor tenemos que jugar más al fútbol y hacer más deporte y dejarnos menos de tonterías y redes sociales y no sé qué tal. Está mal que lo diga yo aquí, pero habría que dedicarse a eso y en el tiempo libre jugar al fútbol, pero cuando no, a ver el programa este. Bueno, se puede también escuchar, ¿no? Mientras... Eso es verdad. Mientras, no sé, se echa una pachanguita o se sale algo. Eso sí. Bueno, pues nada, cerramos esta primera entrevista de esta nueva sección del formato de Jugamos como Nunca, un nuevo formato que ya conocéis desde el lunes pasado, desde el lunes 23, y que, bueno, espero que os haya gustado este contenido. Lo seguiremos haciendo cuando podamos y cuando nos dejéis, así que para que sigamos haciendo más contenido de este hay que suscribirse, darle a la campanita y poner pasta, que si no, pues esto no se va a hacer nunca más. Así que, Joel, muchas gracias, tío, y nos vemos por los campos de fútbol, seguro. Muy bien. O chao. En Japón. También, en Japón. Puede ser un buen encuentro, una próxima entrevista en Japón. Bueno, hay que. Pero bueno, paso muchas suscripciones y muchos patrocinadores, así que nada. Un besito. Chao.